Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Esta vez comencé improvisando con el ney turco, que está muy asociado a lo que es la tradición mística de Oriente Medio, no solo Turquía. Y bueno, como sabéis, pues está hecho de caña que se cultiva pues, en todas aquellas regiones mediterráneas, incluso en Egipto. De hecho, se dice que las mejores cañas vienen del Nilo. Y no sé por qué, pero me da la impresión de que el tipo de flauta de caña se originó posiblemente en la zona de Egipto, aunque quién sabe, quizás también se cultivaba en la Atlántida, porque Egipto bebía de las fuentes de la Atlántida. Y como sabemos, antiguamente, hace miles de años, se conocía la tecnología del sonido y de la música. Y con eso eran incluso capaces de construir o sanar enfermedades. Y hoy en día pues, hay tradiciones místicas que siguen ahondando en lo que es el misticismo de la música. Por ejemplo, en el sufismo, ¿no? Donde el ney pues, es uno de los instrumentos principales, ¿no? Y el ney, como ya dije en vídeos anteriores, tiene un simbolismo profundo que tiene que ver con el anhelo del alma, la añoranza del alma. El místico poeta persa Rumi dijo que el sonido de la caña, del ney, es como un lamento que nos recuerda al hecho de que el alma fue separada de su fuente. Igual que el lamento de la caña, así es el lamento del alma. Y también decía que el lamento de la caña, del ney, es como fuego, y que quien no sienta ese fuego en su alma está muerto. Porque debemos sentir un anhelo de conexión, de retorno, pero también de florecimiento. La caña florece en cañaverales que están llenos de agua, y en ese agua, pues hay veces que todo se enturbia, que está lleno de malezas, raíces duras, y el pozo, el fondo, pues a veces se remueve y genera un barro que lo ensucia todo, ¿no? Entonces, el ney va asociado a todo eso. Nosotros no podemos separar la flauta de la caña, y la caña no se puede separar de la tierra. Y la tierra pues tiene su simbolismo. La caña, por ejemplo, absorbe nutrientes del suelo y crece en barro, en suciedad, entre comillas suciedad, ¿no? Nosotros también florecemos en un mundo de oscuridad. Los nutrientes son las experiencias, pero claro, igual que la caña no crece sin los rayos del sol, nosotros tampoco florecemos sin los rayos de la conciencia. Esa conciencia solar que antiguamente se veneraba en diferentes culturas, como digamos la fuente unitaria de lo divino, pues nos está hablando dentro. Digamos que es una voz silenciosa que sentimos y a la cual debemos prestar atención. A veces es como un toque de atención, como el del rayo, como el del trueno que acaba de sonar, ¿no? El rayo, digamos que simboliza ese flash de conciencia que tenemos a veces. Es como un destello, una iluminación. Y dependiendo de cuán rico sea el contenido de lo que nos está comunicando la conciencia, pues vamos a ser capaces de percibir más o menos detalles, ¿no? También tiene que estar presente nuestra atención, porque si se produce un flash de conciencia pero no estamos atentos, se nos escapa. Entonces, las grandes tragedias de nuestra vida y las grandes tristezas se suelen producir porque no prestamos atención al mundo del alma. Entonces el alma se pone triste porque añora ser amada, ser atendida, ser cuidada. Y ese cariño, ese cuidado, es lo que va a hacer que se abra a su origen
y que comprenda su papel en el mundo. Porque digamos que el alma adámica es una porción de luz que ha ido adquiriendo poso en este humedal existencial, lleno de placeres y penas, de caos, de luces, de sombras, de ilusiones. Entonces, la cuestión es lograr iluminar el alma de tal manera que no se sienta sola. Porque el alma, en un cuerpo físico, se siente constreñida. Y esa constricción es lo que hace que sienta pena, dolor, deseo de escapar, incluso, por medio de los placeres mundanos. Ese fue el error de la primera humanidad. Cuando comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, es porque no comprendieron plenamente los engaños de este mundo y las pasiones de este mundo que te llevan más y más al fondo del abismo. Por eso, comer del árbol de las vidas significa recordar que nuestra vida no solo es terrenal, física, sino que venimos de una vida divina. El alma verdadera tiene un origen divino, porque su trayectoria es más amplia que este mundo de sombras. Tiene una trayectoria que viene desde la fuente de todo. Y esa trayectoria es lo que va generando memorias. Y esas memorias son el componente esencial del alma. El alma se asocia al agua y a las emociones, porque hay emociones que no vienen, digamos, de este mundo, vienen del mundo espiritual, podemos decir. Son olas de energía llenas de expansión, una sensación de totalidad, una sensación de vitalidad. Pero cuando viene aquí el alma, digamos que se pierde, porque hay una parte de sí misma que está en otro plano, o en otros planos, porque tiene diversos, ¿no? Entonces hay una separación que es como si nos cortasen la cabeza. Se nos ha quedado la cabeza en otro mundo y digamos que nuestras emociones están aquí, pero la verdadera cabeza, la verdadera mente, está en el inconsciente. Entonces, para ser rescatados, debemos ir a lo que se considera inconsciente, que en realidad es un consciente. Cuando nosotros accedemos a ese verdadero consciente, digamos que nos hacemos más y más sensibles a energías finas que entran en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos libera de la sensación de constricción, de tristeza. Y este tema lo he traído precisamente porque ha habido personas que me han comentado que se han sentido tristes últimamente y que en algunos casos pues llevan sintiendo esa tristeza desde la más tierna infancia. Y bueno, muchos de nosotros hemos sentido esa tristeza desde niño. Yo a veces sentía pues, una especie de anhelo, de melancolía. Si bien es cierto que fui un niño muy alegre y siempre me he divertido pues, con muchas cosas, pero a medida que me iba adentrando más y más en las contradicciones de este mundo, me fui sintiendo más y más aislado, más y más solo, más y más triste. Sobre todo cuando entré en la adolescencia tardía. Y eso me llevó a una búsqueda que hoy en día pues, continúa, aunque he encontrado muchísimas respuestas y me siento tremendamente agradecido. Digamos que he encontrado una puerta en mi corazón y al abrirla, o al darme cuenta de que está abierta de par en par, entra algo que me hace sentirme pleno. No quiere decir que no me sienta triste a veces. Lo que veo en el mundo a veces me pone triste. Y lo que uno siente cuando trata de transmitir esta sabiduría y ve que los demás, pues, en general, no lo entienden o no les interesa, pues eso también duele. Pero es parte del viaje del alma. El alma no tiene límites. Tiene que pasar por lo oscuro y lo luminoso. No busques los límites del alma, pues
no los tiene. Profundo es su logos, decía Heráclito de Éfeso. Ese alma sin límites, digamos que tiene que digerir el mundo de la oscuridad. De lo contrario no sería completa. Y el mundo de la oscuridad se sostiene por la tristeza, por el sentido de aislamiento, por el sentido de inconsciencia. Digamos que hay un olvido de la totalidad, de la completud. Y bueno, a veces la tristeza es como esa lluvia que está cayendo, ¿no? Que constantemente chisporrotea en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la reacción habitual suele ser tratar de escapar. La mayor parte de personas, pues bueno, como no comprenden esa tristeza, lo que hacen es llenarse con pasatiempos, con placeres, llenarse temporalmente, porque eso lleva a un vacío. Y digamos que el vacío es como un agujero en el alma. Entonces, ¿cómo llenamos ese agujero? Pues es una toma de conciencia. En realidad, lo que es la plenitud está también lloviendo hacia nosotros. O sea, es el agua de los reinos de vida que nos está siendo dada como un alimento, como algo nutricio, pero que de algún modo está siendo bloqueada. Por eso decía Rumi que no debemos buscar el amor, sino las barreras que hemos levantado contra el mismo. Y esas barreras son creencias psicológicas, son atenciones incorrectas, porque muchas veces prestamos atención a aquello que no debemos cultivar o alimentar. La sabiduría consiste en saber qué ignorar. Eso es otra frase de Rumi. Y digamos que hay veces que nos centramos en aquello que más nos duele y que más nos daña. Entonces, allí donde pones tu atención, fluye tu energía y tu intención, toda tu vida. Entonces, debemos aprender a prestar más atención a aquello que realmente tiene valor. Por ejemplo, un remedio contra la tristeza y contra el sentido de aislamiento es la gratitud. Sentirnos agradecidos por lo que tenemos, por lo que se nos ha dado. Alguien dirá, es que no tengo nada, vivo en la pobreza. Tienes una conciencia, tienes una conexión con lo divino, aunque no la percibas, pero está ahí. Y aquellos de nosotros que, pues, por la ayuda divina, pues hemos nacido con un refugio, con comida, con medios para prosperar, pues de algún modo tenemos que agradecer todo eso, porque en un mundo lleno de oscuridad no es fácil salir adelante. No quiere decir que muchos hayamos tenido todo regalado, no ha sido así. Algunos, digamos que hemos vivido procesos muy difíciles de vida y hemos salido adelante no sin esfuerzo, no sin tristeza, no sin pena, pero sí agradeciendo lo que tenemos y cultivando los dones que se nos han dado. Entonces eso es otro remedio. Cuando os sintáis tristes y estancados, preguntaos qué es aquello que más os llena, cuál es vuestro don. Hay veces que las personas no saben cuál es su don. Algunos nos dedicamos a ayudar a las personas a descubrirlo. En las consultas personales que a veces realizo, pues, vemos las posibles tendencias y virtudes de una persona. Porque ese es el problema. Muchas veces las virtudes no desarrolladas se convierten en veneno. Aquello que llevas dentro te salvará si lo desarrollas. Pero si lo que llevas dentro no está desarrollado, te destruirá. Eso es un dicho del maestro Ishu, recogido por el apóstol Tomás. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente tenemos derecho a quejarnos o a alimentar esa tristeza, esa pena?
Hay muchas personas que se vuelven adictas a algo porque no aguantan el dolor, la pena que sienten. Bueno, en muchos casos es porque no se les ha guiado adecuadamente, evidentemente. La educación pues, juega un papel, pero ¿quién dice que no somos nosotros los que muchas veces nos hundimos en esas situaciones? Porque cuando tuvimos que hacer algo no lo hicimos. Hay gente que se siente aislada y sin talento o sin medios porque desperdició toda su energía y su vida en el pasado. Entre comillas pasado, porque en realidad lo de pasado es solo una percepción de la mente. Todo es simultáneo. Muchas veces las tristezas o los accidentes que sufrimos o los obstáculos vienen de sucesos o actos que se han producido en otra existencia. En otra existencia que está ligada a la nuestra. Hay gente que dice, no, tú tienes un karma porque has vivido en otra vida. Bueno, no es exactamente lo que ocurre, no es que hayas vivido en otra vida. La reencarnación no se produce como la gente se piensa. Porque el verdadero ser que somos no reencarna, ni encarna. Porque no está encarnado. Es externo a la encarnación física. Sí que es verdad que lanza extensiones de luz que pueden meterse dentro de un alma, eso sí. Y el alma se genera en un cuerpo. Depende también de qué alma, ¿no? Pero las memorias de la existencia que tenemos aquí en la Tierra, digamos que dejan una impronta en el alma y ese alma evidentemente se puede fragmentar. Y muchas veces lo que ocurre es que el fragmento del alma viaja a otra persona y se mete dentro de otro alma o de otro cuerpo, depende del tipo de alma. Entonces no es que las personas reencarnen, no, es que hay elementos almáticos que vuelven en una rueda de reciclado, donde el alma tiene que ser purificada, porque si no es purificada, digamos que la rueda sigue girando y girando. Eso es lo que llaman la rueda de causa y efecto, por medio de acciones o karmas. Karma significa acción. Entonces toda acción genera un efecto. El karma es asociado a una acción desafortunada, una acción egoísta. Y todo acto egoísta va a generar un resultado y una respuesta por parte del cosmos. Entonces, nosotros atraemos aquello que hemos generado con nuestros propios actos, pensamientos, emociones. Todo comienza en el inconsciente. Las visiones desencadenan diversos pensamientos, diversas tendencias o atenciones o concentraciones, y una vez la visión ya está desencadenada por medio de ciertas atenciones, pensamientos, emociones, digamos que se manifiesta en el mundo. Por eso es muy importante prestar atención qué tienes en tu inconsciente. Si lo que hay es pesimismo, pena, sentido de aislamiento, de pobrecito de mí, que no me ayudan, que no me quieren, que no me entienden, ahí estás perdido. Porque lo que estás manifestando es algo que no se corresponde con una esencia de plenitud, de sabiduría. Una esencia que tiene voluntad y conciencia. Entonces, muchas veces la tristeza viene de no hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo. No solo prestar atención a lo negativo y superarlo, transformarlo, sino poner en marcha todas aquellas manifestaciones de luz que van a ayudar a otros a crecer. Porque una vez comienzas a crecer internamente, de algún modo tienes que cumplir un papel de luz y de vida en el universo. Entonces, en la medida en que tú desarrolles tu potencialidad, el alma se va a sentir más plena y va a haber gran parte de la tristeza que sea superada. No quiere decir que no te sientas triste a veces. Lo que vemos en el mundo, las guerras, la pobreza, las injusticias, da pena. Y no hay manera
de librarse de esa pena muchas veces, porque es imposible que no se te rompa el corazón. Pero es otro tipo de tristeza, no es una tristeza egoísta, o no es una tristeza del alma que se siente aislada porque tú no le has prestado atención. El alma requiere nuestra atención. Y me refiero al alma espiritual, no al alma animal, porque el alma animal pues tiene otro tipo de necesidades o de atenciones. El alma animal pues, es lo que comparten los animales y otros seres que no son animales, pero que, digamos, existen en otras regiones, en otros planos, y que solo comen del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente. Es un árbol que genera un tipo de genética física, densa, donde las pasiones pues, son muy fuertes. Pero también genera cuerpos espirituales que están torcidos, que no son inmortales, por supuesto, pero que, digamos, que son voluptuosos, están constantemente deseando algo que les llene, pero que nunca se sacian. Por eso hay almas que vagan en pena. Cuando abandonan un cuerpo físico, se pierden en sus fantasías o en sus deseos, del mismo modo que lo hicieron cuando estaban en el cuerpo físico, hasta que se desintegran. O sea, eso no es inmortal. Por eso muchas veces lo que vuelve no es que sea un alma, sino las tendencias o los fragmentos de energía que tienen que ser reciclados. Y eso puede venir de nuestros ancestros. Podemos tener en nuestro cuerpo físico genética de ancestros que esté manifestando ciertos comportamientos. Genética no solo biológica, sino también energética. Entonces, si nos dejamos llevar solo por lo mecánico, ancestral, terrenal, digamos que estamos constantemente atrapados en la rueda del tiempo. Pero nuestro ser real está fuera de la rueda del tiempo. Entonces, hacernos conscientes de ese ser es en lo que consiste lo que llaman salvación o liberación. ¿Y cómo nos hacemos conscientes? Por medio de la atención plena. No solo al mundo, sino a los matices del alma, a los matices de la conciencia, la voz de la conciencia. Y la gratitud es uno de los mayores actos de apertura, así como la misericordia, el perdón. Si no te perdonas a ti mismo por cosas que sabes que han transgredido las leyes naturales, pues vas a tener un obstáculo, porque eso te va a pesar en el alma y te va a poner triste. También debemos aprender a perdonar, a soltar, a dar los dones, perdonar alrededor, para, digamos, soltar aquellas energías densas, esos lastres que nos anclan al mundo físico. Entonces, el alma tiene que ser liberada poco a poco por medio de actos de conciencia. Y cuando está armonizada, puede sonar majestuosamente como el ney, ¿no? Sin grietas. Recordar que el primer ney que encargué pues tenía una grieta, ya os hablé de él, ¿no? Y bueno, hablé con la tienda, Arab Instruments, y bueno, al final el fabricante, que está en Turquía, pues me construyó un ney sin grieta, evidentemente, y me lo envió con una funda nueva. Es decir, de buen corazón, tanto los trabajadores de la tienda como pues este fabricante, pues me enviaron un ney porque era lo justo, ¿no? Porque ya había pagado por él, ¿no? Sin embargo, aquella experiencia me enseñó algo. Yo sabía que cuando el ney me vino con una grieta, eso era como una especie de omen. No sé si sabéis lo que es un omen, es como un signo que tiene un significado. Entonces, cuando yo me puse a aprender el ney, lo primero que sentí es una frustración, porque no es fácil sacar un sonido, especialmente si tiene una grieta, ¿no? Y me llevó muchas horas de trabajo poder siquiera sacar un sonido decente.
Digamos que esta flauta es un maestro espiritual, no es como una flauta normal. Tienes que tener una actitud humilde y no tienes que forzar nada. Tienes que dejar que el aire salga por los pulmones con un ángulo concreto. Y digamos que todo en el arte de tocar el ney es una manera de cerrar las heridas o dejar que las heridas sean sanadas por el amor, por la luz. Por eso decía Rumi que allí donde se encuentra la grieta se cuela la luz y allí donde tienes la herida es donde el amor va a crecer. Igual que la rosa tiene espinas, no podemos crecer sin ciertas penas o tristezas. A veces incluso estamos llenos de grietas en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo energético, almático. Y cuando nos hacemos conscientes de estas grietas que tenemos en el cuerpo energético, almático o incluso físico, porque a veces se somatizan en forma de alergias o grietas en la piel, como me ocurrió a mí. Pues bueno, cuando nos hacemos conscientes del origen de esas grietas, se puede soltar algo, una tensión, un trauma. Entonces esas grietas se cierran. Y cuando se cierran, la luz que nos está llegando se expande dentro, no hay ninguna fuga. Es lo que ocurre con un ney. El ney sin grieta, pues suena mucho mejor. Y cuando le infundes el espíritu adecuado, digamos que el ney suena de manera plena. Pero tiene que haber, digamos, una actitud de humildad, de permitir que el soplo divino pase a través del cuerpo físico. Y para eso hay que eliminar tensiones mentales, tensiones emocionales, tensiones físicas. Por eso, en lo que es el crecimiento interior, es muy importante estudiarnos por capas, porque muchas veces las tensiones no son solo físicas. Hay tensiones inconscientes que son muy sutiles. Puede ser, por ejemplo, una falsa creencia sobre uno mismo. El pensar que eres malo o que tienes un defecto mental, por ejemplo. Eso, digamos, que te va a frenar. Si toda tu vida has recibido críticas y la gente ha dicho que no vales para esto, que no vales para lo otro, que no tienes aptitudes para una educación superior, como me dijeron a mí en el colegio, pues evidentemente eso puede crear un trauma, una baja autoestima y una falta de valoración de ti mismo. Entonces eso es un bloqueo muy grande. Hasta que no se elimine ese bloqueo, te vas a sentir frustrado, triste, vas a impedir que fluya la vida. Entonces es muy difícil que puedas prosperar así. Por eso muchas veces las tristezas vienen también de no valorarnos a nosotros mismos, ni lo que hacemos. Eso es otra cosa, ¿no? Si yo me hubiese centrado solo en el número de seguidores o en las visitas de este canal, lo habría dejado hace tiempo, porque no son muchos, como podéis ver. Pero ¿qué es lo que me mantiene vivo? Bueno, es mi vocación, transmitir, comunicar, compartir la música, compartir mis vivencias. Y con que haya 2 o 3 a quienes les llega, pues bueno, es suficiente, es lo que el bendito me ha dado. Y estoy agradecido por todo lo que he logrado hasta ahora y agradecido por todo lo que me queda por desarrollar. Como decía el maestro, cuando pidáis, no pidáis algo por lo que sentís carencia. Pedid sabiendo que aquello que pedís ya se ha cumplido. Entonces, todo aquello que anheláis en lo más profundo de vuestro corazón, si está destinado realmente, se va a cumplir tarde o temprano. Nada lo va a frenar. Si no es en esta existencia, es en otra.
pero evidentemente tiene que ser aquí, tiene que ser desde ahora. No hay límites en ese sentido. Digamos que bueno, el alma puede viajar en el tiempo y puede manifestarse más o menos plenamente, dependiendo de la época, del tiempo, de las oportunidades que ha tomado, pero siempre existe la posibilidad de abrirnos plenamente a la verdad aquí y ahora. Pero tienes que aceptar todo lo que tienes, ya sea oscuro o luminoso. Nunca vas a tener nada oscuro si no hay nada luminoso, y viceversa. La luz solo puede florecer en la oscuridad. Entonces, no os dejéis llevar por las tristezas, las penas, convertidlas en un combustible. Permitid que aquellos dolores que habéis vivido se conviertan en bendición, porque si los transformáis, si cambiáis vuestra actitud, serán, digamos, un catalizador de vuestra transformación. Os haréis no solo más fuertes, sino también más humildes, más sabios, más prudentes. Es imposible hacer las cosas de manera perfecta en 10, 20, 30 años, 40. Yo ya he rebasado la franja de los 40 y hay quien dice que la vida comienza a los 40 años. Ahí eres un bebé. A partir de ahí comienzas a vivir. El resto de años que has vivido son pues, locuras, fantasías, palos uno tras otro. Claro, porque muchas veces no tenemos el privilegio de ser enseñados desde que somos niños, de ser guiados, llevados de la manita. Tenemos que aprender por nosotros mismos. Y en eso reside el valor también de la existencia. Porque si nos diesen todo masticado, ¿qué valor tendría eso? Si solo amáis a los que os aman, ¿qué valor tendría eso? Dijo el maestro. Entonces muchas veces hay que aprender a perdonar, incluso a uno mismo. Porque muchas veces el problema es ese, que nos saboteamos a nosotros mismos. Nos consideramos ser pues inferiores, pecadores, transgresores, y eso nos hunde. Eso son ideologías religiosas muy peligrosas, que están presentes en todas las religiones. En el Islam dirían que eres un infiel, ¿no? En el catolicismo dicen que eres un pecador. En otras culturas, pues dirían que eres un demonio, que estás condenado. Y eso, digamos, que ejerce un efecto destructivo en el alma. El alma, digamos, que se genera por medio de la interacción de la luz con la existencia, con el cosmos. Y eso, digamos, que va dejando un bagaje. Pero en ese bagaje hay memorias que pueden estar manchadas y que pueden venir de ancestros o de cosas que les ha ocurrido a otras personas que, sin ser ancestros, pues te han legado una energía, un fragmento de alma. No es que la persona reencarne, es que hay fragmentos que vuelven. Luego también tener en cuenta que hay distintos tipos de alma y no todos retornan del mismo modo. Hay un retorno vertical, un retorno horizontal, hay reconexiones, hay gestaciones, almas que se gestan dentro de otras. Es decir, es todo más complejo de lo que muchos se creen. Y bueno, hay un alma mental o un aspecto mental del alma que lo puede recordar y que puede sondear diferentes existencias, porque ha estado presente en todas ellas. No totalmente encarnada, sino simplemente como un espectador. Os recomiendo la película El secreto del Zohar. Eso se aproxima mucho a lo que es la realidad. Porque venimos de una mónada espiritual. Esa mónada tiene extensiones. Y esas extensiones generan lo que se llama el oversoul, el supralma. Y el supralma, digamos que es como un equipo de almas. Por lo tanto, no estamos solos. Todo acto aquí en la Tierra va a repercutir no solo a nosotros, sino a otras existencias, a un linaje de almas, y lo que no hace uno tiene que solucionarlo otro. Entonces, eso también es importante. Una de mis grandes iluminaciones llegó cuando me di cuenta de que otro aspecto de mi alma me había estado ayudando. Y se me presentó incluso en visiones, ¿no?
Yo lo llamo el otro polo de mi alma, porque bueno, ese otro aspecto de mi alma se encarnaba como una mujer. Yo soy el aspecto masculino, entonces me encarno en un hombre. Pero ese otro polo, digamos que ha vivido como una mujer en diferentes épocas. Y por alguna razón, pues se me apareció en diversas ocasiones. Hasta que me di cuenta de que me estaba llamando para conectarme a la mónada que compartimos, nuestro origen común. Porque, digamos, ese otro aspecto de alma finalizó, seguramente, procesos de evolución que a mí me llevó tiempo, más tiempo, comprender. Y bueno, eso es como las almas se ayudan entre sí y cómo retornan a su verdadero ser, su verdadero origen. Allí donde ya no somos ni hombre ni mujer, estamos más allá de los géneros. Pero evidentemente aquí tenemos que respetar. Por eso, si tú naces en un cuerpo de hombre, respeta tu cuerpo de hombre y tu masculinidad. Si desarrollas tu masculinidad, se desarrollará también tu feminidad. Y si una mujer respeta su feminidad, desarrollará también su opuesto. Así hay un equilibrio. Si no se respeta eso, digamos que el alma entra en un proceso de reciclado muy doloroso. La vida tiene que ver con la completud, con el equilibrio, la armonía. Y digamos que cuando hay confusión ahí, se pueden generar manchas. Eso lleva a mucho dolor, mucha tristeza. Entonces, hay que buscar la armonía, el equilibrio, más allá de ideologías, creencias, tendencias políticas, porque todas estas confusiones muchas veces vienen de no solo confusiones almáticas, sino también ideologías que son transmitidas para, digamos, controlar al ser humano. Pero bueno, no quiero extenderme más. Espero que haya sido de ayuda este vídeo y ya seguiré pues, tocando más el ney y otros instrumentos. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Recordar que pues, tengo sesiones de asesoramiento personal para ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas, a encontrar su sendero. También hago sesiones de musicoterapia o conciertos de inspiración. Tengo una web llamada Vital en Armonía, un blog, Canto de Realidad, donde hace poco publiqué frases inspiradoras de Rumi. También hay otros canales paralelos como Vital en Armonía y Life en Armonía en inglés. Y por ahora pues sigamos prestando atención a los verdaderos valores de vida y de amor dentro de nosotros, logrando agradecer y tener misericordia para abrirnos también a una liberación mayor, una salvación, como dirían, de tal modo que podamos limpiar mente, corazón y cuerpo, expresando el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.